Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. Estamos en nuestra clase de Historia de la Iglesia 1. En esta oportunidad vamos a conversar acerca del periodo de la Iglesia imperial que corresponde al periodo de la Iglesia de Pérgamo, que va desde el año 313 hasta el año 590. Vamos a observar cómo ocurrió un giro bastante radical de 180 grados, donde la iglesia pasa de la persecución y que estaba prácticamente se estaban escondiendo en las catatumbas a la tentación de los palacios imperiales. Para ello voy a estarle pidiendo a nuestra hermana Lenny que por favor lea Apocalipsis capítulo 2 desde el verso 12 hasta el verso 17. Por favor, hermano. Amén, mi hermano. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a conocer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Amén. Muchas gracias, Lenny. Y podemos identificar este periodo como el periodo de la iglesia imperial correspondiente al periodo de la iglesia de Pérgamo. Y como podemos observar en las imágenes o en la imagen que estamos proyectando, vemos en el fondo las catatumbas y arriba el palacio, los palacios imperiales o el palacio imperial. ¿Sí? Vamos a observar cómo, qué situaciones ocurrieron y eventos para que hubiese un cambio tan radical en cuanto a la historia de la iglesia. Tenemos acá el Códice Imperial. Cuando se nos presenta en este pasaje, donde acabamos de leer, frases específicas, nos hablan acerca de Pérgamo, también nos dice dónde está el trono de Satanás, también habla, retienen mi nombre, y nos dice también la espada aguda de 2 filos, y nos mencionan también Antipas, mi testigo fiel. Pareciera que cada una de estas palabras fueran como forma de un códice o de un código, queriendo representar expresar o haciendo la simbología acerca de una situación específica, pero, o sea, para poderla entender, no basta tan solo con leer el pasaje, porque quizás nos preguntemos, bueno, Pérgamo, pero ¿qué significa Pérgamo? Debemos ir a apoyarnos en la historia universal, en la historia secular, para interpretar cada uno de estas frases. Entonces, porque pareciera como que estuviese de esta forma de un código. La primera palabra que tenemos es Pérgamo. Y Pérgamo deriva de los vocablos que sugieren elevación y matrimonio. Perga significa elevación, o sea, ascensión. Y gamo significa matrimonio. Entonces, la unión de esta palabra perga, Pérgamo significa enlace o matrimonio. Vemos como la señorita
pura, virgen de la iglesia, que venía de un periodo de persecución en la cual estaba allí en el fuego, llena de virtudes, pasa a casarse con el viejo estado imperial mundano. Quizás nosotros podamos decir, wow, ¿cómo la iglesia se puede casar con el gobierno? Sí, en este periodo vamos a ver reflejado cómo la iglesia se casa con el gobierno, cómo la iglesia se casa con el imperio, con el Estado. Y no tan solo se casan, sino que vamos a observar que de esa unión nace una hija, y esa unión, y esa hija es la iglesia católica. De esta unión aborrecible nace la iglesia católica. Cuando el Señor se presenta diciendo que Él tiene la espada de dos filos, nos está hablando de la autoridad suprema de la palabra de Dios frente a la coacción militar y legal de la espada estatal. Aunque ya para este periodo comienza un cambio radical en cuanto a que la persecución no los estaban lanzando a los leones, no les estaban quitando las propiedades. Entonces, pero muchos de los fieles iban y se veían como que entre la espada y la pared, si aceptar las ofertas del gobierno o si mantenerse fiel a los principios de la palabra del Señor y al Señor. Entonces, por eso el Señor, cuando hace la representación de esta espada de dos filos, ¿qué hace una espada? ¿Qué tiene la propiedad de hacer una espada? De dividir. La espada divide. Entonces vemos que la iglesia se casa con el Estado y Cristo se presenta con la espada. O sea, diciéndole, ok, yo tengo la espada. Entonces, que debe hacer una división de las cosas del gobierno y de la iglesia. No deben estar mezcladas. Ellos estaban mezclados. Ellos se habían casado, se estaban mezclando, comprometiendo sus principios. El Señor, por eso el Señor con toda la autoridad le dice, yo tengo la espada que representa esa soberanía absoluta. También cuando se nos menciona que ella estaba situada, donde dice que está situada en que moras donde mora, o donde está el trono de Satanás, se está refiriendo al cetro del poder mundano, de la idolatría pagana oficializada y el culto al emperador. Y es que Pérgamo contaba con un templo a Esculapio, que era considerado dentro de las creencias romanas el dios de la medicina y se identificaba con una gran serpiente. Entonces, allí está, ¿dónde estaba este templo? Estaba en Pérgamo. Entonces, y que las personas que sufrían de por ejemplo, demencias, males, los llevaban a este templo y en este templo habían serpientes. Entonces ellos pensaban que las serpientes tenían cualidades curativas, que cuando alguien era mordido por una serpiente podía curarse. Entonces, y hoy por hoy, ¿verdad? Aún esto permanece en nuestra cultura actual, porque cuando nosotros vemos el símbolo de la medicina, ¿qué elemento está allí en el símbolo de la medicina? No sé si ustedes recuerdan cuando vemos el símbolo de la medicina. ¿Recuerdas, Lenny? ¿Recuerdas? Vemos que generalmente está una serpiente sobre una copa. Amén, hermana. Ajá. Ese es el símbolo de salud como tal, ¿no? Ajá. ¿De dónde viene ese símbolo de salud como tal? Del templo de Esculapio, que estaba donde, allí en Pérgamo. Entonces, ajá, exactamente el símbolo de esa salud. También se encontraba en esta ciudad
un templo dedicado a Zeus, que era considerado como el dios, uno de los dioses con mayor poder en cuanto al Partenón romano, griego, y también se encontraba un templo donde se le ofrecía culto al emperador como dios. Entonces, en cuanto a la parte geográfica, donde estaba situada, tenía estas características que era el centro desde la cultura pagana, por así decirlo. Un segundo. Hermano, estoy en una clase. Al terminar voy y te llamo, ¿oíste? Voy. Ok. Entonces, tenemos que también cuando se está refiriendo en el trono de Satanás, históricamente lo podemos ubicar porque una vez que la iglesia ya se casa con el Estado, entonces comienza una convivencia con el Estado como tal. Entonces recordemos que cuando Daniel tuvo aquella lucha espiritual, que dice que él pidió respuesta a Dios y desde el mismo momento que él pide la respuesta a Dios, le fue enviada la respuesta por medio de Miguel, pero que él, la respuesta tardó porque él tuvo una oposición espiritual. ¿Por qué? Porque le tocó luchar contra el príncipe de Persia, que era el imperio que estaba gobernando para el momento en el cual Daniel estaba viviendo en ese momento. Y dice, y que posteriormente, después que acabara con él, debía batallar con el príncipe de Grecia. Entonces, de esta explicación podemos entender que también el poder político mundial es regido por Satanás. Entonces, desde la iglesia pura, la iglesia santa, la iglesia con todas estas virtudes, vemos que se entrelaza y se casa con el Estado. Entonces, prácticamente se estaba casando con ¿qué? Con el diablo, por así decir. Entonces, allí estaba el poder, o sea, estaba morando donde moraba, donde Satanás tenía su trono, por así decirlo. También se nos habla diciendo que se nos menciona Antipas, mi testigo fiel. Aunque hubieron muchas personas dentro de la iglesia que ciertamente se dieron a los controles que estaba poniendo el imperio, hubieron personas que se resistieron, por ejemplo, como el caso que se menciona aquí, Antipas. Pero ¿quién es este Antipas? Entonces hace una referencia, o lo podemos tomar como analogía, a aquellos que como Atanasio y otros mártires retuvieron la ortodoxia, o sea, la creencia correcta contra la brutal presión imperial. Entonces, aunque ya no los estaban persiguiendo, confiscando sus bienes, ellos estaban siendo presionados por parte del imperio. ¿Para qué? Para que terminaran tergiversando o diluyendo, por así decirlo, la creencia correcta en cuanto a Dios y en cuanto a su palabra. Entonces, entendemos esta simbología de estos cuatro elementos que acabamos de describir. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a Pérgamo, con respecto al trono de Satanás, o la espada de dos filos, o Antipas? ¿Ninguna? Ok. Entonces, o algo que quieran compartir también, ¿es válido? Ok, no tienen ninguno. Perfecto. Continuamos. Encontramos que en la primera fase de la iglesia perseguida, que va desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo, fue un tiempo de hostilidad por parte del Estado, martirios sistemáticos bajo emperadores como Decio y Diocleciano, pero la iglesia se mantenía en una pureza congregacional. De hecho, cuando estudiamos la carta que el Señor le manda a la iglesia de Esmirna, no vemos ninguna reprensión, no vemos ningún llamado de atención, ningún llamado que el Señor les hace a que se arrepientan. En cambio,
en este periodo de la iglesia de Pérgamo sí vemos que el Señor hay un llamado, hay una exhortación a que se arrepientan. Entonces, en medio de este proceso, que aunque ciertamente fue doloroso, difícil, la iglesia se mantuvo pura, santa, consagrada al Señor, llena de vida, aunque materialmente estaban prácticamente en la indigencia total, porque sus bienes eran confiscados, eran muertos, ellos eran ricos espiritual. Pero ahora el panorama cambia. En la fase 2 con la iglesia tolerada, que es el punto de inflexión, y que comienza en el año 313 después de Cristo, con el edicto de Milán. Este edicto se firmó como y se puso cese a la persecución y se comenzó a restituir las propiedades confiscadas a las personas que les quitaban ciertamente sus bienes a todos los creyentes. O sea, comenzaron a devolverle las propiedades a las personas. Con todo esto, fue un alivio, por así decirlo, para oye, porque si estaba siendo perseguida, entonces ahora ya el mismo emperador, o sea, ya ahora el emperador te llama para devolverte los bienes que te quitaron, y se firma este edicto de tolerancia hacia los cristianos. No pasó inmediatamente a ser la religión oficial de el imperio, pero ellos dijeron, bueno, vamos a aceptar al cristianismo como una religión más, no tenemos por qué perseguirlo, ellos tienen sus creencias, nosotros las nuestras, pero no vamos a perseguirlo. En cambio, en la fase 3, que ocurre en el año 380, se firma un edicto llamado el Edicto de Tesalónica, donde ahora el cristianismo pasa a ser la religión oficial del Estado, o sea, la religión oficial del imperio. El imperio mismo se declara cristiano. Entonces, y comienza el riesgo de la mundanalidad, por supuesto. Entonces, vemos que no fue de inmediato, pero, o sea, fue un proceso, pero que ellos comenzaron a bajar la guardia y el imperio termina haciendo al cristianismo la religión oficial del imperio. Entonces vemos cómo ocurre este cambio radical de perseguido ahora. De hecho, las personas para poder optar por un puesto en el gobierno debían ser cristianos, entre comillas, debían hacer la profesión de fe e identificarse como cristiano. Pasó ciertamente de la persecución a la visión imperial. Entonces, en la persecución, emperadores como Diocleciano, que había colocado, firmado edictos de destrucción para arrastrar edificios y quemar las escrituras, y los cristianos eran mal vistos en todo el imperio. Ahora la iglesia tiene una visión imperial. Entonces, pero ¿cómo ocurre esto? ¿De dónde sale el edicto de Milán? ¿Cómo ocurre este cambio? Y la fuente y la historia universal nos relata acerca de la batalla del puente Milvio con con el emperador Constantino contra Magencio. Ellos, Constantino iba a la batalla, ¿verdad?, contra su oponente Magencio. Entonces, Constantino tiene un sueño antes de iniciar la batalla, y en el sueño que tiene Constantino, alguien le dice, y él ve en el sueño el signo de la cruz, y alguien le dice, por medio de este signo vencerás. Constantino le dio la interpretación, y los que estaban con él, que ellos debían
tolerar al cristianismo y que ellos debían hacerse cristianos y que por medio de hacerse cristianos ellos iban a vencer a sus enemigos. Entonces, Constantino era el emperador para aquel entonces, era el emperador romano para aquel entonces. Entonces ocurre este trato, por así decirlo. Entonces de allí él comienza con una conducta y con un trato diferente hacia los cristianos. Por eso en el 313 se firma el edicto de Milán, y se pone de manera oficial que se toleraba la religión o la creencia del cristianismo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que él oyó cuando se le dijo, con este signo vencerás, con este signo vencerás? Entonces, de acuerdo a lo que ellos describen, era una cruz. Entonces él comienza a poner este signo como estandarte en sus escudos, en sus banderas y toda esta parte. Entonces el signo de, de la cruz de esta forma. Aunque, por ejemplo, como nos la están ilustrando acá, no parece o no es la cruz que uno identifica o la forma como uno identifica la cruz donde fue crucificado el Señor o pues, la forma. Pero se asume que fue este signo. Ahora, el edicto de Milán fue un acuerdo entre Constantino y Licinio. No oficializó el cristianismo, pero estableció la tolerancia religiosa universal para los cristianos y todos los demás. Entonces, ¿qué establecía este edicto? Que debía devolución de los cementerios y propiedades confiscadas a los cristianos. También inicio del programa imperial de construcción de monumentos, por ejemplo, el Letrán y el Santo Sepulcro. Entonces, ellos consideraban por parte de el imperio que donde, por ejemplo, supuestamente en la casa donde había vivido Pedro, allí hacían un monumento o comenzaron a construir catedrales. Entonces, no, vivió San Pedro, San Juan allí. Entonces, ellos, el imperio comienza con la construcción de estas catedrales y monumentos. Y el emperador asume el título, ¿verdad? De el que va a guiar ahora a la iglesia cristiana. Entonces, y los obispos adquieren roles de adjudicación civiles. Entonces, se llama a los pastores, parafraseando. ¿Para qué? Para que gobiernen con el emperador y para que sean jueces. Entonces, wow, vemos un cambio totalmente radical, ¿verdad? Porque si allá los estaban persiguiendo para matarlos, entonces aquí vemos cómo se llama a los obispos de una manera persuasiva, o sea, que como que para darle los beneficios. Entonces allí van los obispos, van los pastores, van los que por mucho tiempo fueron perseguidos, van a este concilio. La paradoja de Constantino. Entonces, ¿quién era Constantino? Entonces vemos que Constantino fue el emperador pagano, ¿verdad? Entonces, pero él se hace llamar como el patrón de la iglesia. ¿En qué sentido? Porque comienza a financiar basílicas masivas, o sea, los templos, las catedrales comienzan a salir en este periodo de la iglesia. En el periodo de la iglesia apostólica usted no iba a encontrar ningún lugar de culto espectacular monumental. ¿Por qué? Porque ¿dónde se reunían ellos para hacer los servicios? En la casa de los hermanos, en las casas. Y los de la iglesia perseguida, ¿dónde se reunían? Bueno, en las catatumbas debajo de la tierra porque los estaban persiguiendo. Más bien. Entonces, pero ahora
cuando el Estado asume esta alianza con la iglesia, entonces uno de los efectos, ¿verdad?, que pasa es que él comienza a construir, el Estado comienza a construir estas basílicas enormes, estas iglesias, estos locales enormes. También exime al clero de impuestos y de deberes civiles y comienza a haber una división en cuanto al clero y los laicos. Entonces, bueno, pero ¿quién es el clero? El clero eran las personas, los pastores, los predicadores, las personas que te ministraban, y los laicos, o sea, las ovejas comunes y corrientes. Entonces, Constantino dice, bueno, a los pastores no les vamos a cobrar impuestos y los vamos a eximir de deberes civiles. Entonces, ¿por qué? Porque ellos son ciertamente privilegiados. Si están haciendo esto, entonces hay que darles un privilegio especial. También convoca y preside concilios teológicos como el concilio de Nicea. Todo esto es en su gobierno. Pero como emperador pagano, él retiene el título de sumo pontífice. Un título que hoy por hoy, ¿quién sigue ostentando este título? El Papa. Es llamado el sumo pontífice. Entonces, como emperador, se autonombró el sumo pontífice, o sea, el que tenía la autoridad para gobernar la iglesia en aquel entonces. Entonces, por eso el primer papa, por así decirlo, fue Constantino. Eso es mentira, que fue Pedro, que fue Pablo, la basílica. Eso es mentira. El primer papa, la primera persona que ostentó el título de sumo pontífice fue el emperador Constantino, que fue un emperador pagano, mundano. Y también Constantino promueve el culto al sol invicto, o sea, el culto al sol que no muere. Una de los elementos de la Iglesia Católica es que ellos todavía le siguen rindiendo culto a esta imagen del sol invictus. Y curiosamente también Constantino retrasa su bautismo hasta el hecho de su muerte. O sea que él estaba claro que la religión o sea, que el cristianismo era la verdad, pero él no se bautizó hasta que retrasó su bautismo hasta el hecho de su muerte, hasta que él cayó en cama, fue que él decidió bautizarse, porque él estaba consciente, ¿verdad? Él estaba consciente de que esas cosas que él estaba haciendo eran jugadas políticas y de que no eran adecuadas. Por eso retrasó su bautismo hasta el hecho de su muerte. ¿Por qué? Porque veía en el bautismo como ese compromiso, esa profesión de fe para adoptar y para comenzar a actuar de acuerdo a los principios bíblico o a lo que el Señor había enseñado. Entonces, él retrasa su bautismo como queriendo decir, bueno, estoy claro, pero todavía no tengo actividad, por así decir. ¿Cuántos creyentes dentro de la iglesia no tienen 20 años, van a los servicios, están claros, pero no toman la decisión de bautizarse? ¿Por qué? Bueno, ellos están cayendo en el síndrome de Constantino. ¿Están claros? ¿Pero por qué? Porque hay áreas en su vida que no las quieren rendir totalmente al Señor. Entonces ellos se justifican diciendo, bueno, yo no estoy predicando, yo no tengo actividad. Entonces vemos allí el síndrome de Constantino. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Ven? ¿Tienen alguna pregunta, alguna acotación sobre el tema hasta ahora? ¿Ninguna? ¿Están comprendiendo todo? Ok, proseguimos. Eh,
Entonces tenemos el Estado romano, ¿verdad? El Estado romano también, el Señor, en el pasaje bíblico que leímos, el Señor hace mención que ellos estaban reteniendo la doctrina de Balaán. ¿A qué se estará refiriendo? Se vemos, el Estado romano representaba ¿qué? La riqueza imperial, una jerarquía militar, una coerción legal y una conveniencia política. ¿Le convenía ciertamente a la iglesia terrenalmente estar bien con el Estado? Claro, por supuesto que sí. Se sentía amparada, iba y se sentía, como decimos nosotros llaneramente, apadrinada por el Estado. Pero esta situación, ¿verdad? De este matrimonio, de este enlace, permitió que se metiera en la iglesia la doctrina de Balaán, la cual posteriormente la vamos a desglosar con más detenimiento, que es la secularización del clero, la membresía por conveniencia, el cesarpapismo y el sincretismo pagano. En cambio, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Debía mantenerse con la doctrina apostólica, congregaciones de base, devoción espiritual y pacifismo martirial. Así como Balaán enseñó a Balac a corromper a Israel mezclándose con Moab, el fin de la persecución trajo una alianza fatal con el mundo. El Señor le dice, tienes allí, habían dos doctrinas que ellos estaban allí reteniendo. Vamos a ubicarnos, a ver si logramos verlas allí en el pasaje. Estamos en Apocalipsis. Yo le dije a Lenny en lo que inició la clase que leyeran los Apocalipsis, capítulo 2, del verso 12 al verso 16. Amén. Entonces hay otra doctrina que está allí. ¿Pueden identificarla? Está la doctrina de Balaam y hay otra doctrina que se hace mención allí. Los nicolaitas, perfecto. Entonces, este enlace, este matrimonio, permitió que se metiera tanto la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante Israel, ¿verdad? Y también la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas nos habla de Nico significa poder, posesión, preeminencia, y Laos significa pueblos, pueblos y naciones. Entonces, cuando esta doctrina significa el poder sobre los pueblos. Entonces el Señor, por eso es que les está haciendo referencia, que ellos tenían tanto la doctrina de Balaam como la doctrina de los nicolaitas. También hubo crisis en cuanto a la creencia correcta. Entonces, amenaza al nombre de Cristo por parte de alguien que se llamó Arrio, que cuestionaba la eternidad de Cristo al lado del Dios Padre. Entonces, Arrio, esta falsa doctrina, decía que hubo un tiempo en que el verbo no era. Entonces, al cuestionar la eternidad de Cristo, entonces está echando por tierra que Cristo es semejante, que Cristo es igual a Dios. Entonces, ¿cuál era el postulado o esta creencia arraniana, ¿verdad? O de Arrio, que era un obispo de Alejandría. Él decía que el hijo no es coeterno con el padre, o sea que lo que nos dice el Evangelio según San Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, Arrio no estaba de acuerdo con esto. Él decía que Cristo es la primera y la más grande criatura, pero no era eterno. ¿Se les parece a las creencias de alguien en particular? ¿No? Que están por allí, que generalmente usan sombrilla cuando van a predicar, un maletincito. Los testigos de Jehová. Amén. Allí nace
¿verdad? De Arrio es de donde los testigos de Jehová toman este postulado. Ellos dicen ajá, que Cristo como profeta, Cristo esto, que es la más grande criatura, pero que Cristo no es igual al Padre, ¿verdad? El término engendrar, ¿verdad? Equivale a crear. Entonces, él se justificaba diciendo que cuando dice que engendró al hijo, significa que lo estaba creando en este momento. Entonces, hubo ese ataque frontal contra la creencia correcta acerca de Cristo comienza a presentarse en este periodo. O sea que, por ejemplo, el papá de los testigos de Jehová, resumido, es Harry. O sea, ellos salen de esta creencia en este periodo de la iglesia. Observamos en cuanto al diagnóstico doctrinal de la crisis, ¿verdad? Entonces, Arrio, debido a que Arrio fue un personaje prominente dentro de este periodo, que era un obispo desde Alejandría, se toma como decisión hacer un concilio, que es el que se llama el concilio de Nicea, el cual era liderado por este hombre llamado Atanasio, ¿verdad? Quien se oponía radicalmente a esta creencia totalmente fuera de sentido que tenía Arrio, ¿verdad? Entonces el arrianismo estaba como herejía. Entonces ellos viendo, porque hermanos, para este entonces no era que cada creyente tenía una Biblia como nosotros la tenemos en nuestra mano y que estaba, aunque ya el canon se había condensado, como pudimos verlo, en el periodo en el periodo histórico anterior, ¿verdad? Entonces, no todos los creyentes tenían el privilegio de tener los 66 rollos, porque acuérdense que para aquel entonces todavía iban y se usaban era rollos, pergamino, no estaba de la forma en como nosotros lo tenemos hoy, ¿verdad? Entonces esto generaba que muchas veces hubiese confusión, ¿verdad? En cuanto a la interpretación. Entonces, el arrianismo había cobrado fuerza. Entonces, y no todas las personas tenían ese conocimiento profundo para defender, por así decir, la postura correcta en cuanto a la creencia en la creencia que Cristo es eterno, al igual que el Padre. Entonces surge este concilio de Nicea. ¿Por qué? Porque los pastores de aquel entonces vieron con gravedad, oye, se está colando esta herejía, entonces nosotros, ellos decidieron, bueno, los que tenemos mayor conocimiento en cuanto a las escrituras, vamos a reunirnos y vamos a reunirnos en este concilio, y de este concilio va a salir una decisión para que se acate en todas las congregaciones. Que posteriormente vamos a ver el credo de Nicea o el credo niceniano. Entonces, en cuanto a la herejía y a la creencia correcta, vemos la naturaleza del verbo, o sea, la naturaleza de Cristo. La herejía decía que que había sido creado de la nada, o sea, ex nihilo. O sea, que hubo un tiempo en que Cristo no existía. La creencia correcta afirmaba que Cristo es coeterno con el Padre, y cuando dice engendrado no significa no creado, o sea que engendrado no es creado en ese momento. En cuanto a la relación con el Padre, la herejía, ¿verdad? Dice que era diferente en sustancia, o sea, un Dios subordinado, o sea, un pequeño Dios, pero que Cristo no era igual al Padre, que no, o sea, que el Padre era más poderoso y él ciertamente tenía poder, pero no era igual al Padre. Entonces, esto es parte de la herejía que decía Arrio. La creencia correcta, ¿verdad? Entonces nos habla de que es
consustanciar, o sea, de la misma sustancia. Y nosotros hablamos de la Trinidad, ¿verdad? Que es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Entonces, iguales en sustancia, igual en poder. El impacto teológico. Caen en politeísmo al adorar a un ser creado junto a Dios. Los que consideran que Jesucristo no es Dios, pero que es un Dios menor, entonces ellos están cayendo en politeísmo. En cambio, la creencia correcta preserva intacta la Trinidad indivisible. Entonces, los tres son uno. Entonces, pero adoramos a un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta circunstancia, ¿verdad? Este evento surgió para este periodo histórico. Tenemos que el núcleo del problema y la vialidad de la salvación en cuanto a la creencia de este Arrio y a la naturaleza divina infinita. Entonces, si la humanidad está caída, si Cristo es solo una criatura exaltada, el puente no cruza el abismo. Una criatura no puede redimir a otra criatura. Entonces, si Cristo es creado, ellos llegan a la conclusión, si Cristo es creado y no es Dios, entonces una criatura no puede redimir a otra. En cambio, el argumento de este Atanasio, que se paró a defender la postura correcta, habla acerca de retener la deidad plena de Cristo. Retienes mi nombre. Entonces, cuando el Señor les dice acá a la iglesia de Pérgamo, le dice, pero que hay que retienes mi nombre. O sea, a pesar de que muchos estaban creyendo que Jesucristo no era eterno y no era igual en posición con el Padre, había unos que estaban reteniendo el nombre a pesar de toda esta oposición y de toda esta confusión. Por eso el Señor dice, retienes mi nombre. No era, no era una mera semántica, era proteger en medio mismo de la expiación humana. Dios tuvo que hacerse hombre para reconciliarnos con Dios. Entonces, si Cristo, ¿verdad? Entonces no tiene ningún sentido que Cristo haya sido creado, entonces, sin haber sido Dios. Entonces, Dios mismo se humanó, ¿verdad? Tomó el cuerpo humano para reconciliarnos con Dios. Por eso debía ser eterno y también sin pecado, porque si él hubiese sido creado, ninguna otra criatura tiene capacidad para redimir a otra criatura. Entonces, debía ser Dios mismo, ¿no? En el año 325 se realiza el primer concilio ecuménico, que fue este concilio desde Nicea, donde se invitan a todos los pastores, los obispos, los ancianos, ¿verdad? Dice que fue convocado por Constantino para buscar la armonía del imperio. Entonces, o sea, Constantino estaba allí sentado en su trono, entonces que como que buscar, bueno, vamos a unificarnos. Entonces, asisten 318 obispos, número simbólico asociado a los siervos de Abraham cuando fueron a rescatar a Lot, a este concilio. Entonces, el contraste histórico, ¿por qué? Porque había mártires mutilados en las catatumbas, que ahora son recibidos con honores por parte del Estado. Entonces, obispos y pastores y predicadores que habían sido invitados allí, muchos de ellos llevaban cicatrices de las persecuciones previas, o sea, unos estaban tuertos, otros estaban mancos, otros o sea, iban y le faltaban las orejas y eso, producto de la persecución que había ocurrido. O sea, estamos en el 325. ¿Cuándo fue la persecución más fuerte? Desde el año 313
digo, desde el año 303 hasta el año 313, ¿verdad? Que fue esta última persecución fuerte. Entonces, no habían pasado todavía ni siquiera 20 años, ¿verdad? No habían pasado tanto tiempo. Entonces, estas personas que habían vivido en carne propia en la persecución estaban siendo llamados ahora por el gobierno para, o sea, con honores, con reconocimiento, tratándolos bien. Entonces, ¿para qué? Para que se pusieran de acuerdo con el gobierno. Qué cinismo. Entonces, estaban siendo recibidos con honores por parte del Estado. El resultado, la promulgación del núcleo del credo de Nicea, desterrando y colocando como anatema a quien, a Arrio. Aquí en este concilio, ellos conversan, wow, se está corriendo la creencia, Arrio está diciendo que Cristo no es eterno, todo esto. Entonces ellos llegan a la conclusión, ¿verdad? Expulsando a Arrio, o sea, desterrándolo y dándole el adjetivo de que es un anatema, ¿verdad? Que ciertamente era, ¿verdad? Entonces, y de este concilio sale el credo de Nicea o el credo niceniano. ¿Verdad? Entonces, pero vemos que en este primer concilio ecuménico, ¿por qué? ¿Qué busca el ecumenismo? El ecumenismo siempre busca conciliar, ¿verdad? Que todas las religiones con el gobierno trabajen con un fin, ¿verdad? Que trabajen en un mismo horizonte, bajo un mismo fin. Entonces, por eso la iglesia cristiana evangélica verdadera no puede asistir o estar de acuerdo con concilios ecuménicos, porque donde está metido el Estado siempre busca ciertamente bienes terrenales. Entonces, nosotros no podemos caer en el ecumenismo. Entonces, por muy bonito que lo pinten, por muy bonito, no, que todos estemos de acuerdo, entonces una sola decisión. No, eso es algo satánico. Entonces, el ecumenismo actual, ¿verdad? Entonces, se reúne el Papa, se reúnen los representantes del Islam, se reúnen los brujos, los masones, entonces todos ellos, ¿verdad? Entonces, y que para trabajar unidos en pro de las naciones. ¿Usted cree que esto puede ser algo salido de la mano del Señor? No, para nada, esto es algo totalmente satánico. ¿Amén? Entonces, pero no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, este fue el primer concilio ecuménico. Ocurrió en el año 325 después de Cristo. Se le da a Cristo el término de homoousis, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa en el prefijo? Mismo o igual. Entonces, en cuanto a la raíz, sustancia, esencia y ser, o sea, que Cristo es igual en sustancia, en ser y en poder al Padre. El rechazo frontal e innegociable a una deidad similar afirma que Jesucristo es verdadero Dios, engendrado, no creado, eliminando para siempre la ambigüedad arriana de la teología ortodoxa. Entonces, bueno, pero como no hay nada nuevo debajo del sol, por allá en el año 1800 y tanto, lo rescatan los testigos de Jehová, unos revelados que salieron desde una iglesia cristiana, evangélica. Entonces, no les pareció bien y adoptaron la creencia de Arrio. Por eso la rebelión es nacida desde el infierno mismo. ¿Ven? Entonces, ellos salen de allí. Cuando nos habla acerca del espíritu de Antipas, podemos identificarlo con Atanasio, que fue el precursor, ¿verdad?, que le hizo frente a estas herejías que estaba esparciendo Arrio. Entonces, no decía Atanasio contra el mundo. En el contexto político, tras el concilio de Nicea, el péndulo imperial osciló dramáticamente. Emperadores sucesores como Constancio II apoyaron y forzaron el arrianismo estatal. Entonces,
aunque el concilio de Nicea había comulgado, desterrado a Arrio, emperadores que vinieron, ¿verdad? O que gobernaron después de Constantino, aceptaron lo que Arrio enseñaba acerca de Cristo. Entonces, podemos ver que el péndulo oscilaba, pero allí se mantenía Atanasio, obispo de Alejandría, quien fue exiliado de su iglesia 5 veces por el poder imperial por negarse a rendirse. Defendió la deidad de Cristo solo con una palabra frente a todo el imperio. Entonces, aunque, ¿verdad? El imperio a veces estaba de acuerdo que Cristo era eterno o que Cristo es eterno, y a veces estaba en el error y tomaba la posición de Arrio. Entonces, pero Atanasio se mantuvo fiel, por eso el Señor hace esta referencia de Antipas, mi testigo fiel. Entonces, podemos darle la interpretación que se está refiriendo a Atanasio, que se mantuvo fiel en medio de esta persecución. Entonces, y que estaba entre medio de la espada del César, la facción estatal, y la espada de dos filos, la palabra del Señor. Entonces, Atanasio se mantuvo fiel a la palabra, ¿verdad? A la palabra que es eterna. Cristo es eterno. En el año 381 se celebra el concilio de Constantinopla y los capadocios. Entonces, intervención de los padres capadocios como Basilio y los dos Gregorios. La formulación definitiva, la unidad de la esencia, una trinidad, 3 personas, lo que se conoce como hipóstasis. Entonces, y la confirmación de la deidad absoluta del Espíritu Santo y completando al credo niceniano en Constantinopla. Pero justamente en el año 381, en este concilio, se hace y se toma la religión cristiana como la religión oficial del imperio. Entonces, anteriormente se toleraba, pero en este año ya pasa a ser la religión oficial. O sea, que para obtener un puesto de gobierno dentro del imperio había que ser cristiano. Entonces, aunque ellos se reúnen en este concilio para hacer frente, ¿verdad? A las herejías que iban y se estaban moviendo en las congregaciones, entonces, pero también sale esta decisión. Ajá, entonces, que fue en el edicto de Tesalónica, ¿verdad? Entonces, el concilio fue en Constantinopla, pero el edicto, de la misma forma como fue el edicto de Milán, entonces aquí tenemos el edicto de Tesalónica, donde nos habla acerca de la cristiandad oficial. Entonces, el autor, el emperador Teodosio I, decreta, ¿verdad? ¿Cuál es el decreto? Establece la fe ortodoxa pronicena como la única religión estatal, legal y obligatoria en todo el Imperio Romano. Entonces, el cristianismo pasa formalmente de ser perseguido a ser pasa de ser perseguido a ser tolerado primero. Ahora se convierte en el ente precursor estatal, supliendo al paganismo por la fuerza de la ley. Entonces ahora se invierte ahora. El imperio dice que que es obligatorio ser cristiano. Y los que no sean cristianos, comienza el gobierno y comienza la iglesia a perseguirlos por no ser cristianos. Vemos cómo ocurre un total cambio de las circunstancias. Entonces, en menos de 100 años, que te había ocurrido el periodo de la iglesia perseguida, ahora la iglesia se casa con el Estado, ¿verdad? Se convierte en la religión oficial y ellos comienzan a perseguir a los que no son cristianos. El legado de Pérgamo, el péndulo inicial. Entonces, las grandes luces. Entonces,
o las luces de la gracia. Entonces vemos que hubo claridad doctrinal salvada mediante credos universales, como el credo de Nicea, pero también hubo reconocimiento formal del canon del Nuevo Testamento, reformas sociales iniciales, o sea, se puso fin a los gladiadores, ya dejaron de mandar a las personas para los leones, para que a los cristianos para que se los comieran los leones. Y comenzó a surgir el monacato como protesta ascética. Pero también hubo sombras en este periodo imperial. ¿Por qué? Porque hubo una se hizo institucional y masivo la creencia cristiana. Entonces se llenaron de conversiones. Entonces ahora toda la gente diciendo que era cristiano, que era evangélico, pero por conveniencia política. Entonces no había un arrepentimiento verdadero. El uso de la fuerza letal del Estado contra los que no estaban de acuerdo con el cristianismo, comienzan a perseguirlo, y aparición de la parafernalia palaciega, o sea, vestimentas ricas, velas, incienso y toda esta parte de liturgia. Para nuestra próxima clase, entonces, para nuestra próxima clase nos vamos a enfocar específicamente en la doctrina de Balaam, cómo es el ascenso de la mariología, por qué comenzó a usarse el incienso, y toda esta parte la vamos a explicar para nuestra próxima clase. Que continuamos en el periodo de la iglesia de Pérgamo. El Señor le hace una promesa al vencedor. Apocalipsis 2:17 dice que la provisión y la mesa espiritual invisible de Dios, en contraste eterno y directo contra los fastuosos banquetes y mesas temporal del imperio. En los tribunales romanos, la piedra blanca significaba absolución y perdón absoluto, aunque los tronos terrenales condenaban a muerte o destierro. El veredicto de inocencia es de Cristo inalterable. Un nombre nuevo que ningún imperio puede borrar. Entonces, para la próxima clase vamos a ver en qué consistía lo de ese nombre nuevo, en qué consiste esa piedrecita blanca, y vamos a estudiar a profundidad la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Tienen alguna pregunta, alguna acotación que hacer, algo que no sabían y que se hayan enterado en esta clase?